¿Están contentos? Qué bueno, ¿verdad? Bueno, no nos veíamos la cara de la actividad que tuvimos. Imagino que usted todavía está gozoso, ¿no? ¿Ah? ¿O lo perdió? ¿Cuántos alaban su nombre? Bueno, le damos gracias a Dios pues por la oportunidad. Vamos a aprovechar el tiempo, pues vamos así de pie, ubicarnos en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Corintios capítulo 6. Vamos a leer 3 versos de ese capítulo. Vamos a leer el 18, el 19 y el número 20 del capítulo 6. Ya lo tenemos. Siento que Dios me dio este mensaje para esta mañana. Quizá porque aquí hayan algunas personas que Dios trajo, que va a ser de bendición este mensaje para estas personas que están aquí en esta mañana. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 18, 19 y 20. Leemos ahí en el nombre del Señor, amén. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, te damos la gracia en esta mañana, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Nosotros nos hemos convenido en este lugar en el nombre de Jesús. Hemos alabado, hemos adorado, hemos glorificado tu nombre. Ahora vamos a considerar tu palabra. Permite que en esta mañana tu palabra pueda correr velozmente para bendición de nosotros y para la gloria tuya. Tú sabes que necesitamos que tú nos bendigas, porque las bendiciones tuyas son las que nos enriquecen y no añade tristeza, Señor. Por eso en esta mañana nosotros a ti te daremos toda la gloria, pero para nosotros las bendiciones, llévate tú toda la gloria y danos las bendiciones en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Amén. Bueno, voy a hablar un poquito acerca de este pecado, como lo es la fornicación, muy común entre la gente que no conoce a Dios, pero que poco a poco también se está metiendo en algunas personas que han confesado a Jesús como Señor y como Salvador. Y yo preguntara en esta mañana, sé que ninguno levantaría las manos. Si yo preguntara, ¿cuántos fornicarios hay aquí? Ni para allá voy a mirar. Y quizás el que esté practicando ese pecado le dé pena.
Si es evangélico más. Pero ese pecado ha hecho mucho estrago entre nosotros los cristianos evangélicos. Y se debió orar para que si ese pecado está entre nosotros, pero que no ha sido confesado, entonces ese pecado salga a la luz. Si no oramos, el pecado sigue, ¿cómo se llama? Ahí agazapado, pero que le está haciendo daño a la comunidad cristiana. Porque un pecado oculto hace mucho daño. Pero también entendemos por la palabra que Jesús dijo que nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Tarde o temprano el pecado va a ser descubierto. Y es que Dios da oportunidad para que la persona que cometió ese pecado pueda así, como tuvo la valentía de cometer ese pecado, también tenga la suficiente valentía de decir: pastor, yo me descuidé. No va a decir que el diablo lo engañó, sino que se descuidó. Ahí sí es verdad, el diablo aprovechó y metió sus garras y el cristiano cayó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? De manera pues que ojalá que no haya aquí ninguno en esta mañana que esté practicando ese pecado de la fornicación. Si algún amigo nos visita, amiga, en esta mañana y usted vive en concubinato, tiene su pareja y no se ha casado, entonces Dios le hace una invitación a que usted pueda arreglar esa situación y usted se case. Porque nunca Dios bendice el concubinato. Dios bendice es el matrimonio. A ver, ¿cuántos casados hay aquí? Levanten la mano los casados. ¿Y cuántos aquí sin miedo? ¿Cuántos viven aquí en pareja sin casarse? Usted es una. ¿Tú? ¿No tienes usted? Juntos pero no revueltos. Bueno, este mensaje es una bendición, amor, para ella. Yo primera vez que la veo. ¿Usted ha venido aquí otras veces? 2 veces. Por eso yo primera vez que la veo. Pero qué bueno que vino este domingo, para que usted salga de aquí convertida. ¿Sabe que dice un dicho que en el camino las cosas se enderezan? Uno viene de una vida muy desordenada en el mundo, muy desordenada, pero cuando viene a Cristo las cosas mejoran. Amén. Dios empieza a quitar los tropiezos y uno recibe y por eso usted va a recibir una bendición muy especial en esta mañana. ¿Cuántos creen que ya va Dios a bendecirla? Aplauda al Señor Jesucristo. Entonces, este pecado entre nosotros, los cristianos, está haciendo mucho daño. Porque está impidiendo que la bendición de Dios sea derramada. Sí, está estancada, suspendida. Y Dios, por eso fíjese en la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, versos 24 y 25. Pablo dice que hay personas que cometen cualquier tipo de pecado, no solamente la fornicación, los casados adulteran, roban, se emborrachan, algunos. Y esos son pecados que hay que atacarlos y hacer la corrección necesaria. Pero hay gente que han cometido pecado y Pablo dice, sobre todo en el verso 24, él dice que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Es decir, que esos pecados que comete una persona o lo confiesa rapidito o se descubre rápido. Pero dice, añade el otro, termina el versículo y dice, pero a otros se le descubre después. Porque el 25 dice, asimismo se hacen manifiesta
Las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Cuántos alaban su nombre? Así que tarde o temprano el pecado va a salir a la luz. Y a veces es una vergüenza y uno se queda hasta sorprendido quién es la persona que ha cometido esa falta. Pero si oramos, Dios revela y el pecado sale a la luz. Amén. Amén, hermano. A su nombre. Muy bien. Veamos entonces el concepto de esta palabra fornicación y sus sinónimos. Por ejemplo, fornicación es una relación sexual ilícita. Es decir, no es legal. Aunque el mundo lo vea como normal. Pero entre el pueblo de Dios, eso es una relación sexual ilícita. Fíjate que un diccionario que utilizan los niños, el larú, tiene un significado acerca de esa palabra y dice que por ejemplo, la palabra fornicar dice el diccionario que no es evangélico, cometer el pecado de la fornicación. Y ¿qué es un fornicador? Un hombre o una mujer que fornica. Amén. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos alaban su nombre? Es decir que esta palabra fornicación o fornicador o fornicar significa que esa persona, sea hombre o mujer, tiene una conducta sexual inmoral que también incluye complacerse a sí mismo, ver fotos, ver películas pornográficas y revistas del mismo corte. Ustedes saben que en los kioscos, los hombres que vendían esas revistas pornográficas, lo hacían muy discretamente. Que el que la iba a comprar, el tipo la tenía escondida, pero ahora pase por un kiosco de revistas. Ahí ya se ven públicamente. Ahí. Que usted va a comprar la noticia, un evangélico va a comprar la noticia, nada más va a comprar la noticia. Pero el kiosquero tiene ahí encaramada o guindada esa revista, el Playboy de Norteamérica y el Playboy ahora, porque ahora salió uno venezolano. Y ve ahí esas mujeres. Claro, de repente usted tiró la vista para allá, pero ya está, no la vuelva a levantar. Porque entonces pues dígame si, ay papá. ¿Cuántos alaban su nombre? Ajá. Fíjese bien, los hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, los que me están escuchando, que lo que tienen esta práctica pecaminosa, fíjese, más que todo se está refiriendo a evangélicos, que los evangélicos, tanto hombres como mujeres, que tienen esta práctica pecaminosa, están expuestos a lo que San Pablo dice en el libro de los Gálatas, sobre todo en el capítulo 5, cuando concluye con las obras de la carne. Y dice ahí en Gálatas 5:21. Y después él da un comentario final severo y contundente. Es decir, hablándole a los creyentes, que cualquiera que llamándose creyente se ocupe de este tipo de actividades. ¿Cuántos alaban su nombre? Fíjese que queda, según San Pablo, este hombre o esta mujer queda excluido del reino de los cielos. Fíjese, Pablo dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Pablo dice en Romanos capítulo 1
sobre todo el verso 28, que cuando los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando a las criaturas antes que a Dios, ellos van a hacer una serie de cosas que Dios mismo les reprobó la mente. Dice, como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios le dio una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuántos alaban su nombre? Dice, el 29 dice que esta gente, una lista grande que pasa como de 22 pecados que cometen la mayoría de los hombres que no tienen a Cristo. Dice, estando atestado, es decir, esa gente están llenos, rebosan, están repletos, cometiendo toda clase de impureza con avidez. Dice, injusticia y nombra, y la fornicación. Y finaliza Pablo ese capítulo y dice que esa gente no está ignorante a lo que está haciendo, tienen conocimiento, saben lo que están haciendo. Dice, teniendo entendimiento de esto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no solamente que lo practican, sino que se complacen que otros lo practiquen. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Me están entendiendo? Gracias a Dios que aquí no hay de eso. Bueno, este es un mensaje bueno para el mundo, ¿verdad? Para la gente mundana. Pero si hay algún creyente, este es un peligro. Por eso fíjese, uno de los primeros textos que yo me aprendí en la Biblia se encuentra en Romanos capítulo 6, en el verso 1 y verso 2. Ahí Pablo hace una pregunta. Y él dice, es decir, le está hablando a gente que están convertidas, que hicieron profesión de fe y que han tenido alguna relación con Dios. Él dice en el verso 1 y 2, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Él mismo se contesta. ¿Cómo dice? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, es lo que está diciendo, mire señores, un muerto no puede pecar. Porque el verso 7 del mismo capítulo dice que el que ha sido muerto o el que muere ha sido justificado del pecado. Los llamados testigos de Jehová malinterpretan este texto y dicen que cuando una persona muere ya pagó su condena porque murió y se acabó el pecado. Pero vea lo que el verso 11 dice con respecto a nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Sí, nosotros ahí el verso 11 dice, dime la primera parte del verso. Dice, así también nosotros, dice Pablo. Dice, fíjate, así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Señor nuestro, ¿cuántos alaban su nombre? Pueden alabar su nombre. Muy bien. Fíjese, quiero decirle que el cuerpo de un cristiano, nosotros, le pertenece al Señor. Amén. Usted me dice, no, hermano Martín, este cuerpo es mío. Vamos a ver pues que dice 1 Corintios 6:13. Fíjate, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, escuche, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios? Es decir, el cuerpo, nuestro cuerpo,
es un miembro de Cristo. Vea el verso 15 del mismo capítulo. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿Cuántos alaban su nombre? Fíjese, el verso 16 del mismo capítulo dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera un cuerpo es con ella? Porque los dos serán una sola carne. Pero como nuestro cuerpo le pertenece a Cristo, ¿cuántos alaban su nombre? Y es miembro del cuerpo de Cristo, entonces dice, pero el que se une al Señor, ¿cuántos alaban a Dios? Un espíritu es con él, a su nombre. ¿Cuántos alaban su nombre? Ustedes me están entendiendo. Sea bendito el nombre del Señor. Fíjese, según la Biblia, sigo, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Si usted lee 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso es que nosotros los evangélicos para pecar, oye, que se nos haga como bastante difícil. Porque aquí dice, ¿no sabéis que soy de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces Jesús dijo, en Juan 14:23, fíjate lo que Jesús dijo, que no solamente está el Espíritu Santo en nuestro corazón, que Él es el dueño de este templo, pero ahí Jesús añade que hay dos personajes más que están en nuestro corazón. ¿Cuántos alaban su nombre? Y Él dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Es decir, cuando yo me guardo para Dios, cuando yo guardo mi corazón para Dios, cuando yo sé que este cuerpo no me pertenece, sino que es de Dios, entonces en mi corazón mora el Padre. ¿Cuántos alaban a Dios? Mora el Hijo y mora a su nombre. ¿Cuántos glorifican su nombre en esta mañana? Escuche, le voy a decir algo. Ustedes saben que en la antigüedad el templo estaba dividido por una cortina de lino azul. En la primera parte entraban los sacerdotes casi todos los días a ofrecer sacrificio. Pero después de esa cortina hacia adentro, ellos no podían entrar y solamente entraba un personaje. Vamos a ver, Florencio, ¿cuál? ¿Quién era el que podía entrar al lugar santísimo? ¿Ah? Florencio. ¿Quién crees tú que podía entrar a ese lugar santísimo que atravesaba la cortina? Si los sacerdotes entraban, como llaman, en el atrio, en la primera parte, donde hacían los sacrificios, estaba el altar de bronce, todas esas cosas, el altar del incienso. Ellos entraban ahí todos los días a ofrecer sacrificio. Es decir, agarraban un animal sustituto, que ese animal llevaba la culpa del pecado. Pero al lugar santísimo entraba nada más una sola persona. ¿Quién? El sumo sacerdote. Pero no entraba con sangre propia, él entraba con sangre ajena, porque él mismo estaba expuesto al pecado. Y fíjate que ese lugar era tan santo, pero tan que Dios lo consideraba tan puro, que Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que en todo el tiempo no entrara al lugar santísimo para que no muriera. Y el sumo sacerdote que entraba
en pecado al lugar santísimo, él tenía en las bordas de su vestidura, tenía unas campanillas. Y mientras él estaba haciendo ahí lo que estaba haciendo, como se estaba moviendo, ¿qué oían los que estaban después del velo? Está vivo, ¿cuántos alaban a Dios? Porque se movía y sonaban, pero si el sacerdote entraba en pecado, ahí quedaba muerto. Quiere decir que entonces Dios consideraba ese lugar como un lugar tan puro que era su misma presencia que estaba ahí. Yo haciendo una comparación con esto. Fíjese que todo acto de fornicación o cualquier otro pecado que cometa el creyente, Dios considera que es un insulto, una ofensa a su santidad. Pues hemos confirmado por la palabra que el cuerpo del creyente, sobre todo su corazón, le pertenece ¿a quién? ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, es nuestro corazón, es como el lugar santísimo donde Dios se manifiesta y mora en el creyente. Por eso fíjese que una de las primeras cosas que Dios le pide a una persona que se entrega, ¿qué es lo que Dios le pide? Fíjate lo que dice Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Pero aparte de pedir nuestro corazón, mira lo que Dios dice, según Proverbios 4:23, que es lo que debemos hacer con nuestros corazones. Tenemos muchas cosas que guardar. ¿Verdad que tenemos que guardar el testimonio? ¿Sí o no? Porque si damos un mal testimonio podemos causarle un tropiezo al vecino. Me estaban comentando anoche mi esposa que la esposa de un hermano en estos días estaba discutiendo con el esposo muy acaloradamente y los dos son evangélicos. Y estaba el papá de ella que no es evangélico. Y él estaba escuchando. Y entonces el hombre interviene y dice, ¿y eso que son evangélicos? Entonces, tenemos que guardar muchas cosas. Pero ahí en Proverbios 4:23 dice Salomón, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso, yo digo que es inconcebible que una persona que después que haya aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador, que es una nueva criatura, que se cumple en ella o en él esa palabra que dice allá Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo y las cosas viejas y ahora todas son hechas. Entonces es inconcebible que una persona que haya conocido a Jesús y era un fornicario, pues, y ahora es evangélico, vuelve otra vez a esa práctica pecaminosa. Vea lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, a partir del verso 9 en adelante. Pablo habla ahí desde el 9 hasta el número 11. Y dice, vea cómo empieza Pablo esta porción bíblica. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, es decir, no cometan errores, no cometan torpeza, porque ustedes tienen conocimiento. Entonces dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los ladrones, perdón, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y él dice en el verso siguiente,
que la mayoría de la gente practican estos pecados. Inclusive los que están en la iglesia ahorita practicaron algunos de estos pecados. Pero ahora dice, más ahora, ¿cuántos alaban a Dios? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido regenerados por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Y en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Parece que de este pecado, bueno, los que están solteros aquí deben cuidarse de ese pecado. ¿Y los casados? ¿De qué pecado tienen que cuidarse los casados? Del adulterio. Porque según la Biblia, una persona que comete adulterio, según la Biblia, esa persona es bruta. No tiene ningún entendimiento. Y dice que ese pecado es tan tremendo que las consecuencias son terribles. Dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. ¿Cuántos alaban su nombre? Por supuesto, Dios perdona ese pecado, porque el adulterio no es un pecado de muerte. Aunque es un pecado grave, no es un pecado de muerte. Que el único pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Una persona comete adulterio y si se arrepiente, ¿Dios qué hace? Porque es lo que dice allá en Proverbios 28:13, que es lo que dice, ustedes se lo saben de memoria. ¿Qué dice tú 28:13 Proverbios? No, sin buscarlo, léemelo, dímelo de memoria. ¿No lo has leído? Ajá. Yander, ay papá, ya vamos a hacer un examen, esa es teología básica, eso es. Que, ¿tú no sabes qué dice Proverbios 28:13? ¿Has leído la Biblia alguna vez? Poco. Bueno, te voy a recordar. ¿Usted ha leído la Biblia? Ahora sí la va a empezar a leer. ¿No tiene? Mira, la Biblia es más barata que una botella de ron. Ahorita subieron al aguardiente. Leí en unos impuestos que la cajetilla de cigarro costaba como 80, ahora va a costar casi 200. Que el ron, no subieron fue la cerveza, chicos. Pero tú no te has dado cuenta, vale, que ahorita cuando venía vi una madre cola antes de llegar al semáforo ese no me acuerdo cómo, que estaba en toda la esquina del Banco Provincial. No sé qué negocio hay ahí, si hay una farmatodo, no sé qué. Bueno, un negocio ahí. Pero tú no te das cuenta, usted ha visto que esos son unos chinos. Usted ha visto en las licorerías los que beben cerveza con sus gaveras así al lado, cola para comprar la caja de cerveza. ¿Sí hacen cola? Oye, yo no los he visto. Porque hay tanta licorería, hay tanto negocio. Para todo, para comprar cerveza también. Dicho, yo no, que ven ustedes, no, gloria a Dios, usted es dichosa. Yo no he visto a ningún borracho chico haciendo cola para comprar el aguardiente. Pero para el alimento sí, para todo. Entonces, 28:13, Yanidez, ¿tú sabes qué dice? Ahí dice, el que acaba ya le dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿cuál es la acción? Alcanza misericordia. Mas el que lo encubre, dice, no prosperará. Por eso usted una vez se pregunta, oye, ¿qué le pasa al hermano? El hermano tiene tanto tiempo en el evangelio y el hermanito y no prospera. Oye, todo el tiempo, ¿qué le pasará? Y entonces después se descubre que esa persona desde hace tiempo, por allá me contó un hermano que fue por Maturín a predicar. Y cuando está predicando dice, Dios me está mostrando que en esta iglesia hay un pecado de hace tiempo. Y es un pecado terrible. Y cuando se queda mirando hacia la izquierda, ve al pastor de la iglesia, el pastor de esa iglesia. Y el hermano dice, y el pecado, Dios me está revelando que el pecado lo tiene usted. Y señala
y es el pastor. Uy, hermano. Y Dios me está revelando cuál es el pecado que usted está practicando. Ese hombre, hermano, lo mataron. Usted, desde hace tiempo, es decir, antes de ser evangélico lo practicaba. Y aún como evangélico, y peor ahora como pastor, lo sigue haciendo. Porque usted la práctica pecaminosa que usted es homosexual. Lo bajaron a silletazo limpio ese pobre hermano, le rompieron la cabeza. Porque eran, usted es el diablo, usted lo trajo el diablo aquí, ¿cómo usted va a decir eso de nuestro pastor? Bueno, el hermano mataron, si no se meten otros creyentes, matan a ese pobre hermano. Y resulta que la cuestión más grave es que habían unos miembros de esa iglesia allegados a este hombre que sabían la práctica pecaminosa de este varón y tenían el pico cerrado. Es decir, ¿qué se hicieron? Por eso Pablo le dice a Timoteo, le aconseja en el capítulo 5, verso 22, le dice, no impongas con ligereza la mano a ninguno, consérvate puro y no participes de pecado ajeno. ¿Cuántos alaban a Dios? Es decir, ellos sabían, pero como era el pastor, no dijeron nada. Bueno, después se supo, porque habían miembros ahí que cuando llegaban a la iglesia, sobre todo jóvenes, que este hombre los invitaba a su casa y le proponía hacer, porque le hablaba del amor de Dios, que el amor de Dios había que compartirlo. Y él estaba enamorado. Yo estoy enamorado de usted porque tengo tanto amor para dar. Y algunos que estaban empezando, que no tenían esa fortaleza, lo acomodaron. Y otros no, se iban hasta casi corriendo. ¿Qué es esto? Usted no. ¿Cuántos alaban a Dios? Una mujer trabajaba en una tasca de mantenimiento. Ya en la noche sobre todo, ya hacía el mantenimiento, los baños, entra mucha gente y vagabunda. Un día alguien le predicó y le invitó a la iglesia. Y ella fue. Estaba sentada, entonces dijo, bueno, ahora, dice el que está ahí, ahora nuestro pastor. Y ella está así, cuando levanta la vista ve al pastor y dice, oye, yo conozco a este hombre, ¿dónde yo lo he visto? Y dándole a la cabeza, yo sé que yo lo he visto. Bueno, a lo mejor. Y una de esas noches que estaba en su trabajo, estaba pasando coleto, entró un hombre a la tasca. Y cuando lo vio, dice, aquí es que yo lo he visto a él. Pero ese no es el pastor de... ¿Sabe qué hacía el pastor de esa iglesia? Ahí en ese negocio. Era el administrador de esa tasca. Pero también era el pastor de la iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que Dios nos agarre confesados. Entonces, fíjate, el Señor Jesús dijo que cuando alguien tiene su corazón malo, de ese corazón malo salen cosas malas. Entre esas cosas sale la fornicación. Eso está en Mateo capítulo 15, versos 18 y 19. Y contamina al hombre, teniendo nosotros entonces conocimiento de todo esto, nosotros como cristianos evangélicos debemos guardarnos para el Señor, ¿verdad, Edgar? Mira, el Señor Jesús, según el libro de los Hebreos, fue tentado en todo. Cuando dicen todo, no se omite nada. ¿Tentarían las mujeres al Señor Jesús? Sí. Dicen que una fue Magdalena, cuando él fue a Magdala, que era una cortesana. Algunos dicen que Magdalena era una... Se han escrito historias, libros, películas de Magdalena,
y la ponen como una mujer licenciosa. Que cuando él fue a Magdala y ella lo vio, no había visto un hombre como ese. Según dice la Biblia que el Señor, yo no sé, ¿tú crees qué color era el Señor? ¿Qué color tenía? Era negro, así como Edgar. ¿Ah? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? No era negro. Oye. ¿Era qué? Catire, María. Catirote. Bueno, según hay una pista en el libro de Cantar de los Cantares, que parece que hay una expresión ahí que él era rubio. Que era rubio. Imagínate, no hombre, esa contextura, fornido, no, que cualquier hombre, ay, agárrenla. Pero la Biblia dice que él fue tentado en todo, pero sin. Y entonces poderoso para socorrer a los que son tentados. Ser tentado no es caer en pecado. Pecamos cuando cedemos a la tentación. ¿A cuánto de nosotros cada día el diablo nos tienta que pequemos contra Dios? Pero nosotros, ¿qué le decimos? No. Porque ve lo que dice Primera de Juan 3:9. En Primera de Juan 3:9 dice que los que son nacidos de Dios no practican el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. A su nombre. Pero el 18 de la misma epístola, en el capítulo 5, ahí Dios dice, ustedes tienen conocimiento de esto, porque dice, sabemos que los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado, porque la simiente de Dios permanece en nosotros y el maligno no nos toca. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? A su nombre. O sea, yo peco si quiero. ¿Sí o no? Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de eso. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces tenemos conocimiento de esto. Y fíjate que el Señor nos dio unas instrucciones por medio de su palabra y conocemos la voluntad de Dios respecto a esto. Fíjate en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 2 dice, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y el 3 dice, de ese capítulo, que nos apartemos de la fornicación, pues la voluntad de Dios, ¿cuántos alaban su nombre? Es nuestra santificación. ¿Cuántos alaban su nombre? Es decir, no nos ha llamado Dios a que nuestro cuerpo peque. Porque si pecamos con una mujer, nos hacemos una sola carne con ella. Pero si nos unimos al Señor Jesús, ¿cuántos alaban a Dios? Un espíritu somos con Él, un cuerpo somos con Él. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Fíjate, dice el 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y mira el 7, el verso 7 dice de ese mismo capítulo, que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A su nombre. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso es que este es el tiempo de orar. Si no oramos,
Una pregunta, mi lady. Usted trabaja ahí con muchos hombres, ¿verdad? Chiquitos, gorditos, narizones, unos que tienen la boca más grande que otros. Y usted, uno de esos tipos, ¿no se le ha acercado en alguna oportunidad a usted a decir, oye, mi lady? Y dice, a mí siempre me han gustado las gorditas. Porque las gorditas son gordas, pero tienen la cara bonita. ¿De no la han tentado, mi lady? Ningún hombre se le ha invitado a usted a salir, vamos a conocernos mejor, vamos a entablar una amistad. ¿A usted no la han tentado ahí? ¿No? Es una bendición, ¿verdad? Y si te llegan a tentar a un hombre de eso, te llega a invitar, que tú aceptarías. ¿Qué le dirías? Claro, eso lo hace si tienes una buena relación con Dios, ¿verdad? Mucha comunión con Dios. Y hasta le cita la Biblia y dice, mire amigo, la Biblia dice que Dios prohíbe que una cristiana tenga algún parentesco con una persona que no es cristiana. Le dice, no nos debemos unir a yugo desigual con el incrédulo, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Busca a Cristo y arrepiéntete, y Él la deja en paz. Pero si tú le haces el juego, Él va a insistir. Y te va a invitar hasta que, como dice el dicho, tanto del agua en el cántaro que lo rompe. ¿Verdad que todos somos tentados? Tú has sido tentado, ¿no? ¿Sí? Mujeres, este negrito, pero a mí siempre me han gustado los calvitos. ¿Cómo me gusta una calva? Ya eso va a ser al diablo, bueno, el diablo será calvo, chico. Pero, varón, si no estamos bien agarrados de Dios, vamos a ceder. ¿Qué es lo que dice en Santiago capítulo 1, versos 13 y 14? Cuando habla de que, dice ahí que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios ni tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, sino que cada uno de vosotros es atraído y seducido. Y una vez consumado el pecado, lo que da a la luz es ¿qué? La muerte. Por eso debemos cuidarnos, los solteros que están aquí, de esta práctica pecaminosa que es la fornicación, y los que somos casados, debemos cuidarnos del adulterio. No importa cómo esté, no importa cómo esté la mujer. Mira, Florencio es viejo y el diablo lo tienta. Porque no crea que porque él esté viejo todavía no funciona. Está vivito y coleando esa cuestión. Pero hay que, ¿qué? Un hermano ya fallecido, amigo mío, llamado José Calazán González, era barbero. Tenía ahí en el eucalipto, tenía un localcito, y él me decía que llegaban muchachitas, ¿vale?, de 13 años. Y le decían, ya, no tengas miedo. Ya yo no soy virgen. Ya yo he hecho eso varias veces. Y él decía, espérate un momentico, pues. Y agarraba, abría una gaveta y sacaba una correa. Esto es lo que tú ya da, no salían corriendo. Cada momento, hermano Martín. Y yo un viejo, y un hermano viejo de más de 70 años, hermano. Y el diablo no ve, el diablo para el pecado no hace acepción de personas, hermano. El que se descuida a él, por eso es que en primera de Pedro 5:8, Dios dice a través de Pedro, velad y sé sobrio, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos alaban su nombre?